gracias por seguir aquí en Cable Noticias de Morelos. Pues como todos los jueves es tiempo en ese espacio del comentario de Javier Pineda. Bienvenido. Gracias, Michelle. Como siempre, un gusto saludarle. Pues muy buenas noches. Hay temas muy relevantes, ¿no?, que se han dado a conocer. Ya desde hace varios días estaban pues en ese periodo en donde comienzan a gestarse entre los partidos, pero que ahora pues parece que ya se lanzan como una realidad. Hay algunas consultas, principalmente por parte de algunos institutos políticos. Sí, conforme se va acercando ya la fecha del inicio. Casualmente, además. Casualmente, sí, que se va acercando la fecha del proceso electoral que inicia en octubre, el 7 de octubre, pues partidos políticos y en su momento ya dentro de la contienda veremos a candidatos que como siempre suelen hacer una serie de promesas de encantar, de endulzar los oídos de los electores con tal de que voten por ellos. La experiencia nos dice, la historia nos dice que la mayoría de las veces son propuestas irrealizables, son propuestas inviables que solamente tratan los candidatos, obviamente no de lanzar, como dicen los expertos en marketing político, no lanzar dardos al cerebro de los votantes porque no los alcanzan a comprender. Eso es para una minoría, para una élite que participa de la política, que le encanta saber y enterarse de la economía, de los problemas sociales, pero a la mayoría de los votantes lo que hacen los partidos y los candidatos en su momento es lanzarle dardos al corazón para explotar sus sentimientos, al estómago para explotar sus necesidades y al hígado para explotar sus resentimientos. Y parece que eso es lo que están haciendo dos partidos políticos, uno convocando a una consulta popular para saber qué opina la gente acerca sobre el salario mínimo, si este es suficiente para satisfacer las necesidades de la familia de un trabajador o no, y plantea hacer reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y la otra es la consulta popular que viene anunciando desde hace tiempo otro partido político que tiene que ver con echar abajo la reforma constitucional, la reforma energética, que abre espacios a los inversores nacionales y extranjeros pues para participar en la industria petrolera. Así es que empezamos ya muy adelantadamente a escuchar este tipo de promesas. En muchos casos son inviables. En cuanto al salario mínimo, podríamos decir que pues obviamente nadie en su sano juicio va a decir que no merecen los trabajadores ganar arriba de un salario mínimo, de que debe elevarse, ¿no? Hay propuestas de que se eleve 20 pesos, hay propuestas de que se eleve a 100 pesos, e incluso el líder del Congreso, del PRD, dijo en el Congreso de la Unión, dijo que debe ser de 584 pesos, algo así, el salario mínimo de los trabajadores, lo cual pues desde luego es irrisorio, es inimaginable, es inviable esta propuesta. ¿Es populista la propuesta? Me parece que sí. No hay que dejar de reconocer que efectivamente el poder adquisitivo de los trabajadores ha perdido un gran poder adquisitivo en los últimos años, en las últimas décadas ha venido perdiendo, y que hoy el trabajador no alcanza con un salario mínimo, que además son los menos los que ganan el salario mínimo, no alcanza siquiera a comprar la canasta básica, mucho menos alcanza a cubrir otras necesidades de transporte, de vivienda y otras necesidades que tienen las familias de los trabajadores. Aparentemente o supuestamente los datos nos indican que son alrededor de 6.7 millones de mexicanos los que ganan el salario mínimo, y 12 millones de ellos entre 1 y 2 salarios mínimos ganan. Es decir, son los menos, pero desde luego que se trata de un acto de justicia social. Sin embargo, no puede ser una propuesta populista, porque el aumento del salario mínimo a 100 o a 200 o a 500 pesos no puede darse por decreto. Hay indicadores que pueden disparar la inflación o pueden generar desempleo, lejos de ayudar a los trabajadores. Claro, además habría que recordar que, bueno, los salarios mínimos, en el caso específico de lo que le llamamos salario mínimo, pues es también para quienes tienen a lo mejor una mínima preparación y quienes estamos hablando pues de ciertos empleos. Hay salarios especiales, ¿no?
por citar algún ejemplo, hay un salario mínimo para reporteros, hay un salario mínimo para ciertas profesiones, vaya, y entonces pues también tendríamos que todo esto se dispararía, sería mucho más elevado porque tendría que ir en proporción. ¿Cuáles serían los escenarios en caso de que esto pasara? De que hubiera un incremento de manera desproporcionada, me parece y estoy totalmente de acuerdo que habría cierre de negocios, cierre de empresas que no podrían soportar el incremento de salario a sus trabajadores. Habría una gran inflación. Ya lo vivimos en México, esta historia ya la hemos pasado en época de López Portillo, de Miguel de la Madrid, en que la inflación llegaba a 150%, era de locura. No es posible. Hay que instrumentar algún mecanismo, sí, efectivamente, para que los trabajadores que menos ganan vayan recuperando el poder adquisitivo y tengan mayor viabilidad de que con su ingreso puedan satisfacer las necesidades de sus familias, de sus hijos, educación, vivienda, alimentación, transporte. Pero tiene que ser muy bien calculado, muy bien estudiado, muy bien analizado y no nada más tratarse de una propuesta populista a la que desde luego ya sabemos que la respuesta va a ser contundente y rotundamente que no están de acuerdo con el salario mínimo de los trabajadores. Claro, y también hay algunos pronunciamientos ya de las cámaras empresariales porque dicen que a la par, pues la reforma fiscal vino a hacer toda una serie de modificaciones en cuanto a lo que ellos estaban tributando, que esto aumentó y que pues parecería excesivo que de pronto también el salario tuvieran que incrementarlo. Además de que decían que el caso de las multas, ¿no? Por ejemplo, que se miden salarios mínimos y entonces tendríamos unas multas un poco más elevadas en estos casos. Pero además decir que es el Partido de Acción Nacional, en el caso ya incluso comenzaron con esta consulta. Sí, esta semana. Días. Así es, 1.500 oficinas de Acción Nacional en el país que están abiertas para que la gente vaya y responda si considera que es satisfactorio este salario Todos mínimo. vamos a responder que no. Claro que no, desde luego que no, y tiene que hacerse algo definitivamente para que los trabajadores que menos ganan puedan percibir mayores ingresos. Y en el caso de la reforma energética, pues los propios legisladores del PRD en el Congreso de la Unión, al aprobar la Ley Federal de la Consulta Popular que se aprobó en 10 de diciembre del año pasado en la Cámara Baja, los mismos legisladores sabían que esta ley tenía candados y que no puede reformarse, hacerse cambios o echarse abajo reformas constitucionales. La consulta... Claro, no se puedan parar contra las reformas constitucionales. Sí, va más bien enfocada a las leyes secundarias que se hagan a reformas constitucionales, pero de antemano, pues me parece que es un gancho del Partido de la Revolución Democrática para obviamente decir que pues el gobierno o los inversionistas se quieren llevar el petróleo de México, que va a dejar de ser el pueblo mexicano el propietario de los hidrocarburos. Es decir, son dos propuestas que me parece que pues definitivamente, además se van a realizar en julio del próximo año, precisamente una vez pasado el proceso electoral, y pues no lleva más que otra intención de ir recuperando espacios. Pues viene una contienda intermedia para renovar Cámara de Diputados federales y desde luego que tanto el PRD como el PAN necesitan ganar nuevamente simpatizantes para posicionarse en el Congreso, que ahí es donde se va definiendo el rumbo del país. Eso quiere decir que entonces durante el proceso electoral vamos a tener que constantemente estén haciendo mella de estas dos campañas, ¿no? Sí. Y ese va a ser el tema. Esos van a ser los temas de los partidos: el salario mínimo, la reforma energética y desde luego para el caso del gobierno federal, el tema va a ser de estos dos partidos, la seguridad, ¿no? En el país no se ha recuperado la tranquilidad, la seguridad, a pesar de que el secretario de Gobernación anteayer daba a conocer que se han disminuido los delitos de gran impacto, y yo leía que hace unas horas leía que el gobierno de la República al inicio de esta administración había ofrecido en un diagnóstico que hacía sobre la seguridad que en el primer año de gobierno bajaría a la mitad, al 50%, los delitos de alto impacto,
y pues ya vemos que no ha sido así, no se ha logrado, no se menosprecia desde luego el esfuerzo que se hace, pero no se ha logrado, y este va a ser el tema de PRD y de PAN, desde luego para minar la fuerza de la presidencia de la República en manos del Partido Revolucionario Institucional. Y además son dos partidos que tienen algunas fracturas, ¿no? En el caso del Partido Acción Nacional, pues ya hay opositores como Ernesto Cordero a que se impulse esto del salario mínimo, y por parte del PRD, en donde ya algunos comenzaron a partir hacia Morena. Sí, definitivamente los partidos ya rumbo al arranque de este proceso electoral van a ir viviendo transformaciones internas. Algunos, desde luego, por ejemplo, en el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Morelos, muchos no quedaron conformes con el proceso de renovación de los consejos políticos. Algunos se quejaron de que no les permitieron participar en aras de conformar estas planillas de unidad, y hay algunos que han anunciado que se irán a otros partidos, por ejemplo al PRD o a Morena. En el PRD saldrán algunos que se van a ir a Morena, y así desde luego algunos desencantados o desilusionados de que no son parte de las decisiones que se van a dar, pues van a ir emigrando a otros partidos. Vamos a ver el clásico ejercicio del trapecismo político. Claro, además va a ser mucho más complicado conservar el registro, se elevó al 3%, y habrá que estar pendiente con otros partidos como el PT incluso, o Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque claro que sus principales simpatizantes pues seguramente estarán en la corriente López Obradorista. Sí, y bueno, aunque el Partido del Trabajo ha dicho que Morena no es un riesgo para el PT, pues lo veremos en las próximas elecciones, a menos que vaya de la mano con Morena. Yo creo que es de los partidos que tienden a la desaparición si juegan solos. Lo que pasa es que los partidos, este tipo de partidos como el PT, como el Verde, Nueva Alianza, pues regularmente no van solos porque saben que no les alcanza con sus propuestas y con sus candidatos para ganar elecciones. Siempre van en alianza con otros partidos. Claro que sí, y pues tendrán que esperar. Morena tendrá que mostrar el músculo político en 2015 precisamente, al tocarle pues ir solo por ser la primera vez que va a contender, y ya estaremos esperando pues estas coaliciones para el 2018. Muchísimas gracias. En el caso de Morena, si me permite, Michelle, ¿sí? En el caso de Morena, las encuestas muestran que ha venido subiendo en la percepción y en el recibimiento de la gente. Desde luego que no hay trabajo de estructura, todavía no hay trabajo de partido como tal, pero me parece que la figura central de Morena, que es Andrés Manuel López Obrador, va a ir llevando más simpatizantes en este proceso del 2015, y va a ser bien interesante ver cómo este partido, así lo han mostrado ya las encuestas, en el Distrito Federal ya se ubica en el tercer lugar. Entonces va a ser bien interesante ver cómo se van a ir acomodando en la próxima elección cada uno de los partidos políticos. Claro, pues habrá que estar muy pendientes entonces. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle. Buenas noches. Comentario, como todos los jueves, Javier Pineda, hacemos otra pausa y regresamos.